El 2 de mayo de 1972, a las 8 de la mañana, John Edgar Hoover, máxima autoridad del FBI desde hacía 50 años y el hombre más temido de Estados Unidos, muere súbitamente a causa de un ataque cardíaco. Tras ser informado en la Casa Blanca, el presidente Nixon decide mantener la noticia en secreto y envía enseguida a un equipo especial para que registre a fondo la casa de Hoover. Aunque el cadáver estaba aún en el suelo, los agentes especiales no le prestaron la más mínima atención, obsesionados por la idea de encontrar los famosos expedientes secretos que hacían temblar a Estados Unidos desde hacía medio siglo, en los que Hoover guardaba datos confidenciales y explosivos sobre políticos, periodistas, estrellas de cine y presidentes. No encuentran nada, ni el menor rastro de los expedientes. Nixon ordena cambiar urgentemente las cerraduras del despacho de Hoover en la sede del FBI y guarda la única llave. Por fin es libre de actuar a su antojo. 5 semanas después ordena registrar los despachos del Partido Demócrata, el Watergate, al que Hoover se había opuesto firmemente. Desobedeciéndole, Nixon no sabía que estaba firmando su sentencia. Hoover convirtió al FBI en la mayor agencia de investigación del mundo, usando en exceso la difamación o las escuchas telefónicas para afianzar su poder y convertirse en el único jefe del FBI intocable. Su poder y su genio residían en saber guardar un secreto y que nadie supiera qué secretos conocía. Richard Hack es un célebre periodista de investigación y autor del libro Hoover, el maestro de marionetas. Solo él ha tenido acceso a los más de 100.000 informes inéditos del FBI no censurados. Nadie escuchó nunca la más mínima filtración acerca de esos informes. Por eso nadie sabía qué era lo que había en ellos. Hoy en día, la sola idea de que el gobierno pueda mantener un secreto es absurda. No existen los secretos de Estado. Hoover guardó secretos durante 50 años. Pensémoslo bien. Nadie pudo jamás sacar la más mínima información de esos archivos. Cómo ese niño acomplejado, temeroso, pequeño, regordete y que tartamudeaba llegó a ser el jefe del FBI. Nacido el 1 de enero de 1895, se educa en Washington en la religión calvinista, imbuyéndose de los prejuicios de una época en la que los judíos, los negros y los católicos irlandeses están excluidos de los altos puestos de la administración. Su madre es su única amiga, ella le elige la ropa y le prepara la comida, vivirá con él hasta que muera. Ya cultiva el arte del secreto. Jamás le contará a nadie que su padre ha muerto en un asilo, debido a una enfermedad mental. Anota todo lo que le sucede en diarios que solo su madre tiene derecho a consultar. Era un hombre que realmente había hecho sus tareas. Y lo hizo desde abajo, trabajando en todos los niveles de la política, abriéndose camino. Empezó como mensajero de la biblioteca del Congreso, aprendiendo a llevar los ficheros, aprendiendo a memorizar detalles nimios, números. Aprendió a recordar. Y después, aprendió a utilizar lo que sabía. En 1919, Hoover tiene 24 años. Estados Unidos aún es un país en construcción. Las rivalidades de la Guerra de Secesión, finalizada 50 años antes, aún no han desaparecido. El Ku Klux Klan tiene más de 1 millón de seguidores. Lenin hace un llamamiento a la revolución mundial. La clase media estadounidense está traumatizada por una serie de huelgas y atentados anarquistas con bombas. Se desencadena el gran terror a los rojos. Hoover es nombrado jefe de la División General de Inteligencia. Su misión, acorralar a los subversivos. Crea el mayor fichero jamás visto. 450.000 revolucionarios, anarquistas e inconformistas están fichados. El 7 de noviembre de 1919, Hoover organiza registros en todos los sindicatos. Comienzan las redadas violentas y las expulsiones. Pero Hoover quiere dar un golpe de efecto ante la opinión pública. Logra que se condene a Emma Goldman, la famosa revolucionaria estadounidense por anarquista, afirmando que sus discursos habían inspirado el asesinato del presidente McKinley 18 años antes. El 21 de diciembre a las 2 de la madrugada, Hoover acude personalmente a Ellis Island, el puerto de Nueva York, para presenciar la expulsión de Emma Goldman a Rusia junto con 294 extranjeros más a bordo del Buford, al que la prensa llama el Arca del Soviet. Hoover convoca a la prensa a esta deportación llamada por los periodistas la fiesta del adiós. Es el inicio de su fama. Estas acciones le valen un ascenso.
En 1921, a los 26 años, Hoover es nombrado ayudante especial del ministro de Justicia. En aquellos momentos el departamento de investigación era extremadamente corrupto. No hacía falta gran cosa para ser agente. De hecho, pagaban $1 al año, les daban la documentación y les nombraban agentes. Los agentes hacían prácticamente lo que querían en nombre del gobierno federal. Aparentemente todo el mundo estaba en nómina en aquellos tiempos. En 1924, el presidente Coolidge decide que ha llegado el momento de limpiar a fondo los pasillos de la administración estadounidense para mejorar la imagen del Departamento de Justicia y de su agencia de investigación. Harlan Stone, el nuevo fiscal general, decidió limpiar la agencia de investigación. Para ello llamó al joven John Edgar Hoover, aún veinteañero, y le preguntó: ¿puedes hacer el trabajo? Hoover contestó: puedo hacer el trabajo, pero no lo haré si tengo que dar cuentas a alguien más que a usted. A los 30 años, Hoover es nombrado director del FBI. Conservará el puesto durante 48 años, justo hasta su muerte. No hay nada misterioso en la forma de trabajar del FBI. La fórmula es muy simple. Entrenar a fondo, trabajo duro y agentes competentes que responden a condiciones estrictas de inteligencia e integridad. Para luchar contra el crimen, Hoover crea unos agentes especiales, los G-Men, que solo dan cuenta a Hoover, ni siquiera al ministro de Justicia ni al mismísimo presidente. Su nuevo servicio debe ser irreprochable. Para ello impone que sus agentes tengan entre 25 y 35 años, sean blancos y guapos y pertenezcan a la clase media. Los agentes deben llevar traje, camisa blanca, corbata y un sombrero clásico. Los solteros deben vivir como monjes. Hoover va a usar incluso medios ilegales para romper parejas que no aprueba. Ni negros, ni hispanos, ni mujeres, ni judíos. Cuando llega hay 3 mujeres policías, 2 son despedidas de inmediato y la tercera, debido a las presiones de Hoover, acaba sus días en un hospital psiquiátrico, amenazando con matarle en cuanto saliera. También elimina a todos los que tienen granos, orejas grandes o manos sudorosas, al igual que a calvos y gordos. Obliga a los agentes que le parecen demasiado gordos a hacer régimen y a pesarse cada mes bajo la amenaza de ser castigados. En secreto, los agentes llaman a Hoover el Napoleón niño, porque es muy pequeño. Su sillón giratorio está colocado a la mayor altura posible sobre una tarima para dominar a sus visitantes, a su vez sentados en un sofá muy bajo. A Hoover, como al multimillonario Howard Hughes, le dan miedo los microbios. Para eliminarlos instala en su despacho un aparato de rayos ultravioleta. Incluso un empleado está encargado de cazar las moscas armado con un matamoscas. En esta nueva y moderna unidad del FBI, los G-Men luchan contra el crimen con métodos científicos y equipos de última tecnología. En la brecha día y noche, el FBI nunca duerme. Los G-Men son ya una leyenda. ¿Qué misterio se oculta tras esta placa? Su heroísmo ya lo sabemos. Además, decidió centralizar el rudimentario sistema de identificación de huellas digitales. Es más, Hoover en persona lo organizó. Eligió a los responsables, consiguió el presupuesto para crearlo y lo trasladó a Washington, donde se convertiría en la base del poder actual del FBI con agentes en todo el país. Hoover crea el mayor laboratorio de criminología con un equipo de expertos ocupado las 24 horas del día haciendo estudios de balística, venenos, cabellos, fibras de tejidos, cartas anónimas y análisis grafológicos. El laboratorio y la división de identificación se convierten enseguida en los más modernos del mundo y en la clave del poder de Hoover. De esta forma, el FBI posee el monopolio virtual de toda la información criminal del país. Cuando Hoover muere, el archivo contiene huellas digitales de 159 millones de individuos.
1929, la Gran Depresión. El crack bursátil hunde al país en el caos. Hoover tiene 34 años. Para su gusto, su agencia reorganizada y su jefe siguen siendo demasiado poco conocidos por el público. El 1 de marzo de 1932, el hijo del famoso aviador Charles Lindbergh, un auténtico héroe nacional, es secuestrado. El país sufre una gran conmoción de la que Hoover se aprovecha. Logra que el presidente le destine sobre el terreno para ocuparse del caso. Su intervención no sirve de mucho. El cadáver del bebé es encontrado pocos días después, pero Hoover sabrá aprovecharlo. Durante la investigación, sus agentes se han visto obstaculizados por las diferentes jurisdicciones estatales. Hoover pide al presidente Roosevelt que aumente su autoridad. A partir de entonces, los agentes tendrán derecho a actuar y a llevar armas en todos los estados. Hoover tiene carta blanca para investigar a todos aquellos que en su opinión puedan representar una amenaza. Reunifica todos los servicios secretos en una sola agencia, el FBI, dirigido por un único hombre, Hoover. Señor Johnson, vamos a tener que reforzar nuestros efectivos en Little Rock, Arkansas, destinando a 2 agentes de San Luis a Little Rock, los agentes Bush y Harvey. Es el primer político que comprende el poder de los medios y sabe utilizarlos. La ocasión le llega con la caza de los gánsteres. En esta época, los héroes populares que ocupan los grandes titulares en la prensa y los noticiarios son los gánsteres. George Machine Gun Kelly, Babyface Nelson, Ma Baker y los famosos Bonnie Parker y Clyde Barrow. Hoover, siempre un genio de la comunicación, no duda en reconstruir su muerte para la prensa. El director Hoover dirige el entrenamiento sobre el terreno. El blanco podría ser el coche de un gángster. Así fue como acabaron Bonnie Parker y Clyde Barrow en su batalla con los agentes. Hoover detesta que los gánsteres sean más populares que él. Su bestia negra es John Dillinger, alias el enemigo público número 1. Durante meses se burla de Hoover y sus agentes, escapándose siempre. Cuando el brazo derecho de Hoover, Melvin Parvis, acorrala finalmente a Dillinger y acaba con él, Hoover organiza una conferencia de prensa en plena noche para atribuirse la gloria. En 1935, tras 600 días de guerra contra el crimen, Hoover y sus G-Men eliminan a los gánsteres de Estados Unidos. Se convierten en héroes ante la opinión pública bombardeada con sus éxitos por la prensa. George Machine Gun Kelly y su esposa Catherine son trasladados desde Memphis, Tennessee. Tan solo 90 días después del secuestro han sido condenadas 15 personas, 6 a cadena perpetua, entre ellas Bailey y Kelly en Alcatraz. Durante el arresto, Kelly suplicó: "No disparen, G-Men". Hoover negocia un contrato que le da el control absoluto sobre G-Men, una serie de radios sobre los éxitos de su agencia. A partir de entonces aparece en portada de todas las revistas como símbolo de la seguridad nacional y se convierte en un maestro de la autopromoción, creando la División 8, un auténtico servicio de prensa a mayor gloria de Hoover y del FBI. En 1936, 2 millones de estadounidenses devoran las historias de los G-Men. Los niños juegan con sus placas y sus armas y duermen con pijamas con su emblema. Hoover se convierte incluso en un héroe de cómic. Gracias a Hoover se convirtieron en héroes y empezaron a aparecer en las películas. El malo ya no ganaba al final. Ahora ganaban los G-Men. Ellos pusieron literalmente a este país en el camino de la ley y el orden. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, muchos ven en el Führer el muro ideal contra el comunismo. El héroe Charles Lindbergh y Joseph Kennedy, padre de JFK y embajador de Estados Unidos en Londres, apoyan públicamente una alianza con Hitler. Buscan el apoyo de Hoover, anticomunista notorio, que no solo se niega, sino que convence al presidente Roosevelt de que la amenaza nazi y fascista es más peligrosa para su país que el comunismo. El gobierno de Estados Unidos decide vigilar a los 400.000 alemanes que viven en el país y crea para ello un departamento llamado Radical Division dentro del Departamento de Justicia. Hoover formó parte del grupo que investigaba a esos alemanes y decidía quién era un buen alemán y quién no, quién era espía y quién no lo era. Y en el proceso,
Hoover aprovechó para mirar debajo de las alfombras. Iba más allá de los individuos. Necesitaba saber qué se ocultaba en las oscuras sombras de Norteamérica. Y lo que vio le asustó. Hoover elabora cientos de informes sobre alemanes que viven en Estados Unidos y sobre los estadounidenses miembros del partido nazi, preocupado ante el ascenso y pujanza de los norteamericanos pronazis y de su partido. Decenas de espías nazis son llevados ante la justicia. Se ha abierto la caza de los subversivos. Se teme que haya espías nazis infiltrados en todas partes. Hasta en Hollywood, donde la estrella de cine Errol Flynn es acusada de ser un agente nazi infiltrado. En junio de 1939 la guerra estalla en Europa. Roosevelt anuncia oficialmente que Hoover estará al frente de la lucha contra el espionaje y los sabotajes. En mayo de 1940 Roosevelt da luz verde a Hoover para llevar a cabo escuchas telefónicas prohibidas hasta entonces. La primera persona a quien decide espiar no es otra que la mujer del presidente, Eleanor Roosevelt. Hoover sospecha que tiene una aventura con un joven soldado comunista, Joseph Lash. Coloca micrófonos en su residencia, incluso en el dormitorio y en el baño. No encuentra nada, ninguna prueba de una posible relación sexual. Eleanor descubre los micrófonos y va a ver a su marido inmediatamente. Pero a Roosevelt parece preocuparle más el joven soldado a quien destina al Pacífico al día siguiente a 10.000 kilómetros de distancia. El informe sobre Eleanor Roosevelt tiene más de 449 páginas. El espionaje político del FBI a favor de la Casa Blanca le permite a Hoover aumentar su colección de expedientes. Poco a poco se hace con información sobre todos los miembros del Capitolio y se entrevista directamente con Roosevelt sin informar antes a su superior, el ministro de Justicia. ...7 de diciembre de 1941... El territorio de Estados Unidos es atacado por los japoneses en Pearl Harbor. Norteamérica está conmocionada. Se le reprocha a Hoover no haber tomado en serio las declaraciones de un agente doble llamado Popov, anunciando el ataque. Hoover se rehace ante la opinión pública desbaratando con el FBI los complots organizados por los pronazis en Estados Unidos. En junio de 1942 da un golpe magistral. George Dash, el jefe de los saboteadores entrenado por el servicio de contraespionaje alemán, desembarca de un submarino en la costa de Long Island junto con 7 espías. Su misión, volar la presa del Niágara. Curiosamente, en el último momento, Dash alerta al FBI. Hoover es consciente del golpe mediático y el 28 de junio de 1941 convoca a la prensa para anunciar que el FBI ha detenido a 8 espías nazis sin mencionar el papel de Dash, que es fusilado con sus cómplices. Esto le valdrá a Hoover la medalla de oro del Congreso. Pero tras la guerra surgen los interrogantes sobre el papel de Dash. ¿Era un agente estadounidense que se había infiltrado en los servicios secretos alemanes y que fue sacrificado por Hoover para proteger a otros agentes norteamericanos? La pregunta queda sin responder. El 12 de abril de 1945 el presidente Roosevelt muere. El final de la guerra es inminente. A Truman, el nuevo presidente, le preocupa el poder de Hoover y del FBI. En una nota del 12 de mayo de 1945 escribe: "No queremos ni Gestapo ni policía secreta. Algunos en el FBI van en esa dirección mezclándose en escándalos sexuales y chantajes cuando deberían detener criminales. Eso debe terminar". Cuando Truman descubre cómo se servía Roosevelt de Hoover para usar en su beneficio las escuchas telefónicas, escribe: ¿Qué son todas esas tonterías? Dígale al FBI que no tenemos tiempo que perder con esta mierda. Pero Truman cambia enseguida de opinión. Descubre que el expediente sobre su adversario Tommy Corcoran, antiguo colaborador de Roosevelt, pasado al bando contrario, contiene 5.000 páginas de escuchas comprometedoras. Truman comprende los beneficios que puede sacar del espionaje político y da su autorización a Hoover para que continúe, convirtiéndole así en el guardián de su secreto, pero convirtiéndose él mismo igualmente en su servidor. En esa época, Hoover quería convertir al FBI en una red mundial. Truman, preocupado, autoriza la creación de la Agencia Central de Información, la CIA, que dependerá directamente del presidente, y sobre la cual Hoover no tendrá ninguna autoridad. Hoover prohíbe a sus agentes que compartan información con la CIA. El 6 de agosto de 1945, para poner fin a la guerra con Japón, Truman ordena lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 200.000 muertos.
El 16 de octubre de 1945, el científico Robert Oppenheimer, director de los trabajos para la bomba A, el llamado Proyecto Manhattan, presenta su dimisión y se declara contrario a la bomba. Hoover sospecha que agentes soviéticos se han infiltrado en el proyecto para conseguir los planos de la bomba a Stalin. Truman se muestra escéptico ante las afirmaciones de Hoover. Sin embargo, en 1990 los archivos rusos revelarían que más de 30 espías soviéticos se habían infiltrado en el proyecto. El 16 de abril de 1947, el senador Bernard Baruch declara que Estados Unidos ha entrado en la Guerra Fría. Truman ordena que cada nuevo funcionario se someta a un examen sobre su lealtad. Es el inicio de la Comisión de Actividades Antinorteamericanas. El Congreso le otorga a Hoover plena autoridad sobre las investigaciones, convirtiéndose así en el héroe del año 47. Fue portada de Newsweek con el titular «Cómo derrotar al comunismo». Hoover comprende que resultará mucho más mediático acusar a actores de comunistas que a ciudadanos desconocidos. El 20 de octubre de 1947 se celebran las primeras audiencias de la comisión con Gary Cooper, Robert Taylor y Ronald Reagan. Hoover cita también a los dueños de los estudios de Hollywood y les amenaza para que despidan a todos los artistas sospechosos de ser rojos. De lo contrario, lanzará una gran campaña contra el cine que arruinará a esa industria que ya atraviesa malos momentos debido a la llegada de la televisión. Al día siguiente, el 21 de octubre, 19 guionistas y directores son citados para responder a la pregunta ¿es o ha sido usted comunista? Los 10 primeros se niegan a responder acogiéndose a la quinta enmienda. Solo el 11º, Bertolt Brecht, accede a responder no, jamás he pertenecido al Partido Comunista. Hoover y la comisión le felicitan. Los 10 primeros son condenados. El 24 de octubre, Bogart, Bacall, Sinatra y Ava Gardner llegan a Washington para apoyar a los 10 de Hollywood. Hoover, enfurecido, les llama amenazándoles con destruir sus carreras. Todos dan marcha atrás y condenan públicamente el comunismo. Hay que entender el contexto de la época. Hoover actuaba en ese contexto, el contexto de la histeria anticomunista o de la alarma anticomunista. Era real y era una preocupación desmedida por la verdadera influencia del comunismo en Estados Unidos. En Hollywood se abría en ese mismo momento un expediente con el número 100-382.196 sobre un actor. Talla 1,83 m, peso 79 kilogramos, ojos azules, nombre Ronald Reagan. Hoover afirma que Reagan, aunque demócrata, mantiene relaciones con la mafia a través de su amigo y abogado Sidney Korshak. Cuando se convierte en el presidente del sindicato de actores que debe defender a sus miembros ante la comisión, Hoover le hace saber que frecuenta malas compañías. Reagan entiende la amenaza y cambia de chaqueta, convirtiéndose en agente de Hoover con el número clave T10. En secreto le da una lista de nombres de actores y actrices supuestamente comunistas, todo mientras aún presidía el sindicato. En 1952 tiene lugar uno de los episodios más sorprendentes de la historia de Reagan, cuando se enamora de la actriz Nancy Davis, cuyo nombre aparecía ligado a reuniones comunistas. Reagan hace aparecer a otra actriz llamada Nancy Davis que nadie ha visto jamás y blanquea el nombre de su amada. Hoover clasifica el expediente Nancy Davis inmediatamente. Los informes de Hoover se acumulan. Es el turno de los escritores o intelectuales célebres. Son expedientes anónimos y sin clasificar para que no se les pueda encontrar ninguna relación con el FBI. Están reservados para Hoover, que los pone en circulación de forma oficiosa y confidencial. Dashiell Hammett, Thomas Mann, Hemingway, John Steinbeck, Aldous Huxley, Arthur Miller, Tennessee Williams, Truman Capote, Picasso y hasta el mismo Albert Einstein tienen su informe secreto. Truman, preocupado, quiere desembarazarse de Hoover, pero su popularidad está en el punto álgido. El ministro de Justicia, Howard McGrath, declara: Hoover es demasiado poderoso para ser manipulado. Lo que sucedía es que Hoover no estaba demasiado interesado en contarle a Estados Unidos lo que alguien estaba haciendo mal, sobre todo si se trataba de un político. Lo que más le interesaba era que la persona en cuestión, en un cargo de poder, supiera que él sabía lo que estaban haciendo mal. Yo, Edgar Hoover, sé lo que has hecho y tu secreto está a salvo conmigo, pero por el amor de Dios, en el futuro ten más cuidado. De esta forma, el senador, el juez, el presidente, la familia del presidente, todos
Eran conscientes de que alguien lo sabía, de que alguien conocía su secreto, y con cada secreto que guardaba aumentaba su poder. Y al aumentar su poder, aumentaba su popularidad. Todos le invitaban a salir en la foto, de forma que aparecía constantemente delante de los ojos de los ciudadanos, que le querían y se sentían seguros. Besaba a Shirley Temple en la mejilla. Era el policía de Estados Unidos y era honrado. No recibía un gran sueldo, no quería un gran sueldo, y cuando Joseph Kennedy, el padre del difunto presidente John Fitzgerald Kennedy, literalmente le puso la presidencia a sus pies, él contestó: no, no seré candidato a presidente. No tengo ningún interés en presentarme para presidente. El 11 de octubre de 1955, Joseph Kennedy escribe a Hoover: Walter Winchell ha sugerido su nombre como candidato a la presidencia. Sería algo formidable para Estados Unidos. Da igual que lo haga con los demócratas o con los republicanos. Le garantizo toda mi ayuda. Estados Unidos se merece a alguien como usted. Cuando Joseph Kennedy le preguntó por qué, contestó: porque yo tengo más poder que el presidente. No sé si quiero ese trabajo. Me quedaría fuera del negocio dentro de 4 años. Ahora tengo todo el poder que quiero y no soy un cargo electo. De hecho, no lo era. Fue un cargo político que supo pasar de administración en administración y era muy popular. En febrero de 1950, el senador McCarthy declara que el gobierno de Truman acoge conscientemente a más de 200 miembros del Partido Comunista. Cuando se le exige que presente pruebas, McCarthy pide ayuda a Hoover. El director ordena que se busque en los expedientes todo aquello que pueda serle de utilidad y le facilita en secreto la información. A finales de los años 40, McCarthy estaba loco por descubrir a todos los comunistas del país, y para Hoover, todo aquel que se uniera a su equipo para desenmascarar a los comunistas era un amigo. La mayoría de la gente conocía entonces a alguien que había coqueteado con la idea de afiliarse al Partido Comunista, solo porque era muy popular. Era una causa radical. Estaba de moda entre los más jóvenes y entre aquellos políticamente progresistas. No se trataba tanto de que estuvieran a favor del comunismo, estaban a favor de hacer algo de vanguardia. En 1951, Hoover se une al clan de Nixon y Eisenhower para las futuras elecciones del 52. El candidato rival es Adlai Stevenson, gobernador de Illinois. El mismo día en que anuncia su candidatura, el FBI prepara un informe de 19 páginas acusándole de homosexualidad y de simpatizar con el comunismo. Hoover ordena que un texto sobre un papel sin firma y sin membrete difunda las acusaciones de carácter sexual. El rumor se extiende por todo Washington. Su expediente se clasifica aparte en el FBI con el título Stevenson, desviado sexual. Hoover se sirve de McCarthy y del periodista Walter Winchell para destruir la buena reputación de Stevenson. En noviembre de 1952, Eisenhower gana las elecciones con un 55% de los votos. Hoover proporciona material a McCarthy. No existía ningún indicio que sugiriera que el FBI y McCarthy trabajaran juntos hasta el momento en que McCarthy decide revelar sus fuentes cuando se le reta a que demuestre los hechos que denuncia. Cuando McCarthy declara que el FBI le ha proporcionado el material, Hoover, enfurecido, afirma públicamente que el FBI no ha proporcionado directamente ningún tipo de información a McCarthy. El hecho es que nada más implicarle McCarthy, él empieza a alejarse del senador. McCarthy cada día es más y más impopular, y Hoover más y más popular. Hoover se dirige al país diciendo: tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser razonables. Es la clase de cosa que Hoover hizo repetidamente. Lo hizo con periodistas, con amigos, con estrellas de cine. Les da un poco de información, los seduce, y cuando dejan de serle útiles, los abandona. Era un hombre que no cultivaba la amistad, cultivaba las oportunidades. Manipuló al país, manipuló al Congreso y manipuló a Hollywood.
Hoover decía que los rumores de homosexualidad bastaban para arruinar una carrera política y abusó de ello, en exceso. Mientras se convertía en un maestro de la manipulación, sus enemigos comenzaban a emplear los mismos métodos contra él, acusándole de mantener con Clyde Tolson, su mano derecha, una relación amorosa que duraría 40 años. Trabajaban juntos, eran solteros, iban juntos a todas partes. Algunos periodistas hicieron circular el rumor de que la mafia tenía en su poder fotos comprometedoras. No solo nadie vio nunca esas fotos. Además, ante la gravedad de esas acusaciones que podrían destruir la carrera de Hoover, ¿qué jefe de la mafia se arriesgaría a chantajear al hombre más temido del país? Tolson permanecerá a su lado hasta el final. Años más tarde, el mismo día en que Hoover muere, abandonará el FBI y no volverá jamás. De hecho, no existía ni la más mínima prueba. Y crean que la he buscado. Puede que exista algo que sugiera lo que pasaba. Pero lo único que he encontrado que muestra algún signo de amor es el tiempo que dedicó a su madre y a Dorothy Lamour. La idea de que Hoover era el hombre más poderoso de Estados Unidos se basaba en un hecho. Nadie quería enfrentarse a este hombre. Todos querían ser su amigo, si era posible. No solo la gente en Washington, sin duda también la gente de Hollywood. Hoover visita Hollywood a menudo. Le gusta que le vean con las estrellas de cine y a ellas les encanta fotografiarse con él. Es la estrella más importante del país y sus fotos aparecen en todas las revistas. Todos creen que así atraerán las simpatías del primer policía del país. Le reciben en los estudios de cine, cenan con él, incluso van al cuartel general del FBI en Washington para practicar con la metralleta. Ignoran que ha ordenado seguirles y escucharles y que tiene expedientes sobre todos y cada uno de ellos. Hoover sabe que tras el glamour de las veladas, de los estrenos, de las palmeras, de las hermosas villas, se oculta un mundo de gánsteres, delatores, prostitutas, drogadictos, abogados corruptos y políticos ávidos de publicidad. En 1953 crea una comisión especial sobre seguridad interior y abre una serie de investigaciones sobre Hollywood. Así es como Lana Turner, Gary Cooper, Anthony Quinn, Marilyn Monroe, Charlton Heston, Spencer Tracy, Groucho Marx, Burt Lancaster, Edward G. Robinson, Charlie Chaplin y muchos más terminan fichados por el FBI. Incluso llegará a colocar micrófonos en las mansiones de los productores y en los estudios de cine. Todo Hollywood está bajo vigilancia. John Edgar Hoover tenía su propio estilo y método de archivar. Esa fue la base de un poder extraordinario, porque nadie sabía cómo encontrar algo entre esos millones de documentos. Los expedientes de Hoover se dividen en 5 categorías: obsceno, desviaciones sexuales, personal y confidencial, oficial y confidencial, y una última categoría, no clasificar, donde se encuentran todos los informes sobre las actividades ilegales llevadas a cabo por el FBI. Hoover sabe que el sexo y el dinero son las grandes debilidades de los políticos. Cada número representaba algo especial solo para Edgar Hoover. Para cualquier otra persona, no estaba ordenado alfabéticamente, ni por temas, ni por estados, ni por delitos. No tenía ningún sentido. Pero si necesitabas un expediente, sus ayudantes iban a ese archivador y sacaban justo el papel que necesitabas. Incluso hoy en día el sistema de clasificación no ha cambiado y aparentemente carece de orden, a menos que trabajes en el FBI y sepas dónde encontrar cada cosa. Y créanme, saben dónde está todo. Y también saben, por cierto, gracias al acta de secretos oficiales, que tienes derecho a acceder a esos expedientes. Así fue como escribí mi libro sobre John Edgar Hoover. Pero también tienen un enorme rotulador negro con el que tachan todo lo que no desean que veas. La clave es conseguir ver los documentos sin marcar con ese rotulador. Ese sí que es un auténtico secreto. En los años 50, Hoover descubre que políticos como Nixon, Johnson, Truman o Kennedy
visitan Las Vegas, también conocida como la ciudad del vicio, para buscar en los aledaños de la mafia el dinero negro procedente de los casinos para sus campañas electorales. Por primera vez en la historia de Norteamérica, Hoover pone a toda una ciudad bajo escucha: habitaciones de hoteles, salones de juegos, restaurantes, administración pública y sindicatos. Hoover descubre así las relaciones amorosas del senador Kennedy con las chicas que Sinatra le presenta y de los vínculos de este último con la mafia. Cuando en 1960 JFK se convierte en presidente, una de las primeras decisiones que toma es deshacerse de Hoover. Es la primera vez que está oficialmente amenazado. En muchos aspectos, Hoover y Frank Sinatra estaban hechos el uno para el otro. En 1988, cuando Frank Sinatra murió, los dos nos interesamos en su informe del FBI, porque los dos trabajábamos en el mismo tema. Yo investigo mucho en los archivos del gobierno, y Phil hace periodismo de investigación. Y los dos sabíamos que Sinatra fue una figura de primer orden en la industria del espectáculo y en la política de Estados Unidos durante medio siglo, y que su expediente sería sin duda muy interesante. Y lo era. Lo que encontramos fue 50 años de historia de Estados Unidos, desde la era comunista hasta la era Kennedy y la era Reagan. Frank Sinatra se codeó con todo el mundo durante aquel periodo. Era una celebridad a la que atraían las figuras poderosas, y a su vez, las figuras poderosas se sentían atraídas por él. Y durante todo ese tiempo, otra gran figura de la historia norteamericana, John Edgar Hoover, lo observaba todo y tomaba abundantes notas sobre dos cosas: los hechos contrastados y también los rumores sin verificar sobre la vida de Sinatra. Todo estaba en el informe al que accedimos y lo contamos en nuestro libro. Frank Sinatra siempre estaba con personajes dudosos como Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago y el más famoso de todos. En 1960, Frank Sinatra presentó a Sam Giancana y John F. Kennedy, cuando este último era el candidato a la presidencia. Y en diferentes ocasiones a ambos les presentó a Judith Campbell. Judith Campbell era la amante de John F. Kennedy y de Sam Giancana. De forma que se dio la extravagante circunstancia de que una mujer que estaba relacionada con la mafia se acostaba con el presidente de Estados Unidos. John Edgar Hoover, gracias a sus buenos contactos y a sus informadores, lo supo siempre y le dejó bien claro a Robert Kennedy, el hermano del presidente, que lo sabía todo. Edgar Hoover enseguida fue a la Casa Blanca y le dijo a Robert Kennedy: quiero que sepa que sería prudente que hablara con su hermano el presidente sobre la relación que mantiene actualmente con una mujer llamada Judith Campbell, que está relacionada con la mafia personalmente. Nadie lo entendería. Su secreto está perfectamente a salvo conmigo, pero quién sabe si alguien más podría descubrirlo. Robert Kennedy se quedó estupefacto, mudo, parado, y lo comprendió todo. Fue lo bastante sabio para darse cuenta de que no podían deshacerse de Hoover, que no existía ninguna posibilidad de despedir a ese hombre debido a lo que sabía. Se puede decir que ese fue el momento de gloria de John Edgar Hoover, porque en mi opinión en ningún momento en la historia de Estados Unidos el AMPA estuvo tan cerca de poder influir al más alto nivel en el gobierno del país. Uno piensa que este tipo de cosas suceden en Italia, no en Estados Unidos. Era evidente que la mafia estaba usando a Frank Sinatra para acceder al presidente de Estados Unidos. Hoover tiene 66 años y sabe que Kennedy tiene intención de cesarle cuando sea reelegido en 1964. Detesta a Robert Kennedy, quien por primera vez en 30 años le obliga a pasar por él para hablar con el presidente. Pero Hoover sabe, gracias a las escuchas que ha ordenado realizar en Las Vegas,
que los Kennedy están implicados en los intentos de asesinato de Fidel Castro y que el asunto se le confió a la CIA, principal rival de Hoover, para mantenerle alejado. Cuando la CIA elige para esta misión a dos padrinos de la mafia de Las Vegas, amigos de Sinatra y del presidente, Sam Giancana y Johnny Rosselli, Hoover solo tiene que abrir un nuevo expediente sobre los Kennedy y esperar. Gracias a los micrófonos que ha hecho colocar en la casa de Malibú del actor y cuñado de Kennedy, Peter Lawford, y a pesar de la prohibición de Robert Kennedy, también está al corriente de la relación secreta entre Marilyn Monroe y JFK. Una transcripción de las escuchas revela que cuando Marilyn aconseja al presidente que se deshaga de Hoover, él le contesta: imposible, sabe demasiado. Hoover está atado. Cuando JFK muere asesinado, Hoover protege a los Kennedy, pero él lo sabe todo, y los Kennedy lo saben. Hoover puede dormir tranquilo, nadie podrá deshacerse jamás de él. El hecho de que para Hoover todo fuera blanco o negro hacía las cosas muy fáciles, sobre todo en Estados Unidos. La vida no es tan difícil si ves las cosas en blanco y negro. Existen los buenos y los malos, el bien y el mal. Así es exactamente como veía el mundo Hoover. Así pensaba. Las teorías de Hoover no eran nada complicadas. Hoover piensa que la obstinación de Robert Kennedy contra Fidel Castro y la mafia ha expuesto a su hermano. El asesinato del presidente Kennedy en Dallas el 22 de noviembre de 1963 no sorprende a Hoover, cuya indiferencia impresiona a Robert Kennedy. Para Hoover, JFK había muerto en el lugar de su hermano. Según los informes de las escuchas del FBI del 4 de junio de 1962, el mafioso Eddie M. estaba organizando el asesinato de Robert Kennedy para detener su persecución contra la mafia. Hoover sabe que Castro y la mafia han organizado el crimen de JFK para vengarse de los intentos de asesinato de Castro organizados por Robert Kennedy, la CIA y la mafia. Pero Hoover también sabe que es demasiado peligroso contárselo a los norteamericanos, que exigirían declararle la guerra a Cuba. Hoover informa al presidente Johnson de que Castro posee una veintena de misiles rusos apuntando hacia grandes ciudades americanas que podrían causar, según cálculos del FBI, al menos 20 millones de muertos. Johnson y Hoover confían a una comisión de investigación la tarea de enterrar la verdad en el célebre informe Warren. La familia Kennedy acepta guardar silencio y jamás hará un solo comentario sobre la muerte de Kennedy. Una de las formas más interesantes que tenía Hoover de controlar no solo al gobierno, sino también a los medios, era mediante su habilidad para eludir cualquier responsabilidad directa. Cuando decidió poner micrófonos en las oficinas de Martin Luther King, pidió autorización a otra persona antes de hacerlo. En concreto, al fiscal general, su jefe, Robert Kennedy, a quien visitó en numerosas ocasiones para pedirle autorización para espiar la organización de ese hombre, alegando que había comunistas infiltrados. Stanley Levison, el asesor financiero, era supuestamente miembro del Partido Comunista. Hoover quería saber qué es lo que pasaba en esa oficina y si realmente tenían alguna conexión con los comunistas. Finalmente, Robert Kennedy accedió autorizando a Hoover las escuchas. Pero Hoover no se contentó con las oficinas. Colocó micrófonos en las habitaciones de sus hoteles, en su casa, sus teléfonos, incluso en su coche. No encontró nada sobre el Partido Comunista, pero descubrió que Martin Luther King mantenía relaciones secretas con varias mujeres y aquello le revolvía el estómago a Edgar Hoover. Hoover se llevaba las cintas a casa y las escuchaba por la noche, lo cual no deja de ser fascinante. Se pasó el resto de sus días intentando desacreditar a un hombre que básicamente solo hacía cosas buenas. Para la mayoría de la gente, lo que hiciera con su vida privada era asunto suyo, pero no para Hoover. Robert Kennedy nunca dio marcha atrás, nunca dijo, ya basta, se acabó. Nunca le quitó el poder a Edgar Hoover. Cuando Martin Luther King murió, estaba siendo espiado.
Hubo un encuentro maravilloso cuando Martin Luther King fue a visitar a Edgar Hoover al cuartel general del FBI para intentar hacer las paces. Se estrecharon las manos y todo indicaba que su relación volvía a ser amistosa. Pero no fue así. Ante los ojos de Hoover nada había cambiado. Sencillamente tenía la oportunidad de hacerse otra foto, así que sonrió a las cámaras y nada más salir Martin Luther King ordenó nuevas escuchas. A principios de los años 70, al final de sus días, Hoover traiciona todos sus principios. A pesar de tener a todos los grandes jefes de la mafia vigilados, deja que cometan asesinatos de los que está perfectamente informado para proteger a sus confidentes infiltrados en el seno de la mafia. Permite que asesinen delante de sus narices y deja que sus agentes arresten a inocentes que serán condenados. Is it true that in the year 1950 you devised the murder of the heads of the so-called five families in New York? It's a complete falsehood. Esa información no se conoció hasta después de la muerte de Hoover y es una acusación mucho más interesante que ningún rumor que hayamos podido oír sobre sus relaciones con su segundo al mando, que resultan nimias comparadas con acusar a alguien falsamente de asesinato y dejar que los verdaderos asesinos que tú conoces queden en libertad. Es espantoso para mí y para cualquiera que conozca la historia. Es una enorme mancha negra sobre su nombre. En 1971 la reputación de Hoover cae en picado ante la opinión pública. Nixon y sus colaboradores solo quieren una cosa: echarle. Una nota del FBI del 8 de octubre de 1971 revela una conversación del presidente con sus asesores. Por muchas razones Hoover debe dimitir, debe salir de aquí, debe marcharse por su propia voluntad para no provocar ningún escándalo antes de las elecciones del próximo año. En ese momento informan a Nixon de que los demócratas van a hacer público un informe sobre supuestos sobornos que habría recibido del multimillonario Howard Hughes. Nixon contrata a unos exagentes de la CIA llamados los fontaneros para que encuentren esos informes, pero no encuentran nada tras una serie de robos en todo el país. Cuando Hoover descubre que el presidente ha creado su propia policía secreta, algo que nunca había sucedido hasta ese momento, le hace saber que está cavando su tumba. Nixon no le escucha. El 2 de mayo de 1972, Hoover muere debido a una crisis cardíaca. Sorprendentemente, nunca se le realiza la autopsia al cadáver, dejando que planeen dudas sobre las causas de la crisis cardíaca. Su muerte resulta providencial. Liberado de la carga de Hoover, Nixon envía a sus hombres pocas semanas después a robar en la sede del Partido Demócrata en Washington, en el edificio Watergate. Comienza el asunto Watergate. Nixon ha firmado el principio de su fin. En 2006 sabremos que Garganta Profunda, el confidente que guió la investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos periodistas del Washington Post que harían público el escándalo provocando la dimisión de Nixon, era Mark Felt, un agente del FBI que había trabajado para Hoover durante muchos años. Continúa siendo un misterio. Creo que es un misterio incluso para Bob Woodward. Nunca sabes si tu fuente te está utilizando o te está pasando información que alguien de arriba quiere que tengas, o si de hecho estás recibiendo información que los de arriba ignoran que estés recibiendo. Por eso los periodistas tienen que ser muy profesionales, igual que los investigadores, cuando se trata de usar, comprender y manejar las fuentes confidenciales. Por eso llaman al espionaje la selva de los espejos, porque al cabo del tiempo no sabes para quién trabajas. Así es. Esta es la sede de la autoridad sureña de la masonería escocesa. John Edgar Hoover era miembro de la masonería escocesa. A su muerte, había alcanzado el grado 33º de la masonería escocesa, el grado más alto que se puede alcanzar.
Tras la muerte de Hoover, el FBI cambió, se hizo más abierto. La agencia perdió algo de su mística, ya no tenía el mismo glamour que con Hoover. El FBI tenía que reinventarse, volver a estar más allá de toda sospecha. Y así lo hizo. Y como todos vimos cómo lo hacía, volvimos a sentir respeto por el FBI. Hollywood se percató, y por eso Jodie Foster interpretó a un agente del FBI. The FBI Academy. A criminal asylum. Hello, sir. A young student of the criminal mind. I'm here to learn from you. Just do your job, but never forget what he is. Now we have celebrities that are Ahora hay famosos afraid to put their name in the que no temen que su nombre se asocie con el FBI. Now, FBI profiler Terry McCaleb owes his life to the victim of a murder. 3 años después de la muerte de Hoover, en diciembre de 1975, el Congreso abre una investigación sobre el FBI y cita a la fiel secretaria de Hoover, a su servicio desde 1918, Helen Gandy. ¿Dónde están los miles de informes confidenciales que nunca pudieron ser encontrados? Según la comisión, solo hay una certeza. Los documentos fueron sacados después de su muerte de la casa de Hoover. Helen Gandy se defiende. Solo eran cosas personales de Hoover. Sin embargo, el chofer que transportó los expedientes le contradice. Afirma que había al menos 25 archivadores y 35 cajas de cartón depositados en el sótano de la casa, conservados bajo la estrecha vigilancia de la empleada Annie Fields. Nadie sabe qué fue de aquellos expedientes. Newsweek revelaría meses más tarde que informes altamente perjudiciales para la Casa Blanca de Nixon seguían en poder de Clyde Tolson. Cuando murió, su casa fue registrada de arriba a abajo por agentes del FBI. Helen Gandy no habló nunca y no volvieron a molestarla. En 1977 el FBI incinera el expediente Desviaciones sexuales, que contenía más de 300.000 páginas. John Edgar Hoover es un personaje complejo. Hasta el día de hoy su nombre ha adornado el cuartel general del FBI en Washington, D.C. Es el edificio J. Edgar Hoover. Y en el Congreso, tanto republicanos como demócratas siguen discutiendo si su nombre debería estar o no en ese edificio, porque bajo su mandato se produjo una violación masiva del derecho a la intimidad. En la actualidad, el FBI se dedica a prevenir el terrorismo, que es lo que el país nos exige en estos momentos. Que identifiquemos el problema antes de que se convierta en un problema grave, antes de otro 11S. De hecho, no es que no supiéramos nada acerca del 11S, es que no lo contamos. Había información, pero no llegaba a los sitios correctos. Disponíamos de indicios que nunca llegamos a poner en una misma cesta. En tiempos de Edgar Hoover, si hubiera hecho, si hubiera descubierto, porque todo terminaba en él. Ahora tenemos muchas agencias de seguridad, la CIA, el TSA y un montón de siglas más. Todo el mundo tiene su pequeño espacio y nadie sabe qué hacer con él. Y en el caso de Hoover, él sí sabía lo que tenía que hacer. Él era el final. Todo terminaba ahí. Él lo sabía todo. Recibía la información. Nadie dejaba de informarle. Todos se enorgullecían de que sus informes llegaran a Hoover. Yo estoy de acuerdo. No habría pasado esto. Sin duda, no habría pasado. Es una buena observación. Y es un debate en curso porque el presidente Bush está decidido a proteger a Estados Unidos y que no se produzca otro ataque como el que sufrimos el 11 de septiembre de 2001. Pero lo está haciendo de una forma que muchos norteamericanos sienten que sus libertades civiles están amenazadas. La cuestión es, ¿queremos seguridad a cambio de dejar de ser un país libre? John Edgar Hoover probablemente habría dicho, confíen en mí, yo les protegeré. Pero eso también significaría, os estoy vigilando.